Queridas hermanas, hermanos también, es una bendición nuevamente poder estar en este lugar para compartir la palabra de nuestro Dios y vamos a orar para pedir su bendición. Gracias Dios porque una vez más podemos estar aquí en tu casa y es una parte muy importante, Señor, para nosotros en nuestra vida como cristianos, como hijos tuyos, el poder venir, Señor, a tu santuario y adorarte, bendecirte y esperar de ti, Señor, la palabra con la cual fortaleces nuestra vida, confirmas, Señor, nuestra fe y nos sostienes. Gracias porque, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de los tiempos difíciles, no ha faltado, Señor, tu palabra para nuestras vidas. Te rogamos porque tú nos sigas nutriendo de ella, abras nuestro entendimiento, Señor, y nos permitas aprender cada vez más y sobre todo, Señor, poder vivir en la práctica de las cosas que tú nos enseñas. Te alabamos en todo ello, Señor, y pedimos la bendición y la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hoy damos inicio, con la ayuda de Dios, a un periodo de tiempo, no sé cuánto, el Señor nos permita ahora estudiar acerca de la vida de Josué. Hace 8 días concluimos con el tiempo de estudio acerca de Moisés, aunque nos faltaron muchas cosas, pero bueno, con la ayuda de nuestro Dios hoy vamos a iniciar hablando acerca de Josué, quien es precisamente el sucesor de Moisés. Y para ello quiero que recordemos solamente lo que Moisés había sido para el pueblo de Israel. Había sido no solamente su caudillo, había sido el legislador, había sido el juez, había sido el guía por 40 años en el desierto, había sido mediador entre Dios y el pueblo, y había sido intercesor. Todo esto, y creo que todavía nos quedamos cortos en lo que había sido la persona de Moisés para el pueblo de Israel. Por eso es que hace 8 días vimos que le lloraron. El pueblo de Israel, cuando supo de la muerte de Moisés, lamentan el que Moisés ahora ya no esté por todo lo que había sido para ellos. Obviamente Moisés no era eterno y había cumplido su misión aquí en la tierra. Como cada uno de nosotros, lo mencionamos también, llegaremos al término de nuestra existencia en este mundo. Nadie es eterno en esta vida. Terminó ese ciclo de la historia de Israel y ahora inicia una nueva etapa con Josué al frente de la empresa. Ya he mencionado que qué sucedería si nosotros, estando trabajando en una empresa sumamente importante y grande, de la noche a la mañana nos dicen: ahora tú te vas a hacer cargo de la empresa. Tú eres el responsable, ahora tú quedas al frente de la administración de esta grandiosa empresa. ¿Qué sentiríamos nosotros? El peso de la responsabilidad al saber la dimensión de la empresa que ahora tenemos que dirigir. Algo así está viviendo Josué cuando Dios le habla y Dios le dice: levántate, este es el momento. Hay información en el libro de Deuteronomio donde dice que previamente parece ser que Moisés ya había señalado a Josué como su sucesor, porque inclusive se habla de que él había puesto las manos sobre Josué, ¿sí? Y esto es importante y muy simbólico, el que Moisés haya puesto las manos sobre Josué. En alguna otra ocasión hablaremos de la importancia de poner las manos, de la imposición de las manos, o inclusive hay información en el libro de Levítico que había un sacrificio en el que uno tenía que poner sus manos sobre el sacrificio, sobre el animal a sacrificarse, pero bueno, en otro momento hablaremos de ello. Moisés pone sus manos sobre Josué y parece ser que lo está señalando como su sucesor.
Ahora Josué tiene 80 años de edad. Cuando Dios le dice, ahora tú eres el encargado de dirigir la empresa. Él tiene aproximadamente 80 años. Esto lo menciona él mismo, Josué capítulo 14, versículo número 10. Y vamos a ver este texto. Josué 14:10 dice de la siguiente manera, cuando están repartiendo la tierra, dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, soy hoy día de 85 años, dice Josué, pero aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora para la guerra y para salir y para entrar. Él tiene 85 años, pero yo dije 80 porque es el momento que se calcula cuando Dios le dice, te toca dirigir la empresa. Habían pasado 5 años, están repartiendo la tierra, ahora él tiene 85 años y dice, esta tierra es la que se me había prometido, reclamando un derecho de heredad para él y para su familia. Bueno, entonces Josué inicia su ministerio a la edad de 80 años, pero quisiera que recordáramos unos datos acerca de Josué. Por ejemplo, Josué nace en la esclavitud en Egipto. Él nace siendo esclavo en Egipto. Trabajó del mismo oficio, de la misma ocupación que todos los hebreos en Egipto. ¿Qué era lo que hacían en Egipto ellos? Hacían ladrillos. Josué trabajó de lo mismo porque él sale de Egipto cuando tiene 40 años. Él tiene las manos maltratadas por el barro, por la tierra. Quien trabaja con tierra, por ejemplo, un jardinero, ¿sí? Alguien que tiene un invernadero, que trabaja con la tierra, ¿cómo tiene las manos? Sus huellas digitales están marcadas por la tierra. Josué tiene las manos maltratadas porque se dedicó por un buen tiempo, no sabemos a qué edad los ponían a los esclavos a trabajar, pero yo me imagino que desde que tenían 10, 12 años decían, tú ya estás bien para trabajar, vente, vas a trabajar haciendo ladrillos. Él sale cuando tiene 40 años y los otros 40 años de su vida los pasó en el desierto. Toda la peregrinación de Israel en el desierto, Josué la vivió. Ahora yo quisiera preguntar, ¿cómo es el carácter de una persona que nació en esclavitud, que trabajó subyugada, que sabe lo que es el trabajo arduo en la construcción de ladrillos? ¿Cómo se imaginan ustedes que haya sido el carácter de Josué? Sería difícil pensar que alguien que naciendo en esclavitud, trabajando como esclavo, tenga un optimismo o una alta estima de sí mismo, ¿no? A mí se me hace difícil concebirlo. La verdad, se me hace un poquito complicado. Pero no solamente nacer en condición de esclavo y trabajar como esclavo hasta los 40 años, sino después vivir en el desierto. La vida del desierto no fue fácil, hermanos. No eran vacaciones, no era estar conociendo lugares y llegar a un sitio y decir, wow, qué hermoso está esta parte del desierto. No fueron vacaciones en el desierto. La vida del desierto fue difícil. ¿Y cómo se sentiría Josué? Hoy quiero presentarles precisamente esta perspectiva acerca de Josué. Hay las dos vertientes. Hay quienes piensan que Josué era un hombre valeroso, un hombre con una estima elevada, pero la mayoría piensa que Josué era un hombre temeroso. Por lo que Dios le dice, no temas,
¿A quién le decimos no temas? A los que vemos con poco ánimo, a los que vemos así como que, ¿verdad? Le decimos, no te preocupes, mira, échale ganas, no temas, no te preocupes. Como cuando le decimos a un niño en su temor, en su miedo, al cruzar por la calle del cementerio, ¿no? No sé, se me ocurre este ejemplo. Le da miedo cruzar y nosotros le decimos, mira, no te preocupes, no temas, yo estoy contigo, vamos a caminar. Y entonces solamente así toma confianza. Creo yo que esta perspectiva ahora de un Josué que teme, también se me hace interesante. Aunque les dije que están las dos vertientes, usted saque su propia conclusión. Josué valiente, valeroso, o un Josué temeroso. Decía que hoy quiero presentarles a este Josué como un hombre con temores, con los que lidió, y nosotros aprenderemos de él a confiar en Dios y a vencer esos temores. Yo no sé usted cómo se imagine entonces a Josué, pero quiero, con lo que estoy comentando acerca de Josué, y después de haber consultado a varios comentaristas, decirle lo siguiente, lo que dice 1 Corintios 1, versículos 27 al 29. 1 Corintios capítulo 1, si me acompañan por favor con sus Biblias, y voy a leer versículos 27 al 29, y entonces veremos si tiene peso lo que estamos comentando. 1 Corintios 1, 27 al 29 dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 29, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Y entonces, después de haber leído este pasaje, comencé a recordar algunos personajes de la Biblia para ver si aplicaba lo que dice 1 Corintios 1, del 27 al 29. Y dije, bueno, Dios llamó a Moisés y Moisés tenía un problema en su habla. No era el mejor orador, no era el más elocuente, no tenía la mejor retórica. Ya ese llamó Dios. Y entonces comencé a recordar así a algunos personajes de la Biblia y digo, bueno, por ejemplo, Jonás. Pues no llamó a los grandes hombres, creo yo. Aunque estaba yo pensando en Pablo y dije, ¿será Pablo alguna excepción? Porque Pablo sí tenía demasiados talentos, era un hombre demasiado capacitado. Pero aún así, con todo lo que estoy comenzando, y usted puede hacer su propio paseo por los personajes de la Biblia para ver si es cierto que Dios llamó no a los más talentosos, no a los más hábiles, no a los más inteligentes, sino como dice la Escritura, llamó lo débil, lo flaco, lo que no es, lo menospreciado del mundo. Porque eso aplica inclusive para nosotros, ¿no? Dios no ha llamado a la gente con muchos talentos, más bien cuando los llama, el Señor comienza a dar los talentos. Y entonces, pensando de esta manera, siguiendo que lo que dicen algunos comentarios, que Josué era un hombre con temores, era un hombre que necesitó que Dios le hablara y le dijera, mira, no te preocupes, no temas, sé valiente, esfuérzate. Y entonces puedo pensar que efectivamente Josué es un hombre que necesita de las palabras que Dios le da, porque tiene temores como todos. Y dice el versículo 29 del pasaje de 1 Corintios 1, que esto lo hace Dios para que ninguna carne se jacte en su presencia. Es decir, que ni Abraham, ni Moisés, ni Daniel, ni ninguno de estos personajes de la Escritura podría jactarse delante de Dios y decir que lo que hizo en la tierra lo hizo por sí mismo. Creo que no es así. Todos en alguna parte de nuestra vida tenemos temor.
todos absolutamente, en algún área de nuestra vida o en algún momento de nuestra vida, sentimos temor. Yo no sé si haya algo que en sus vidas que al momento les cause temor, o si en algún momento de sus años pasados ustedes hayan tenido tanto temor que hayan necesitado precisamente del aliento que Dios da, porque todos tenemos temor, todos en algún momento. Y creo que aquí voy a hacer mi comentario de algo que Dios ha puesto en mi corazón desde hace como 15 días atrás. Y hoy todavía se lo dije a Katy. ¿Por qué Pedro? Y quería yo predicar de eso el domingo, pero alguien ya predicó de ese pasaje. ¿Por qué Pedro le dice al Señor cuando él está caminando sobre las aguas, cuando él comienza a hundirse, le dice: Señor, sálvame? Si estamos hablando de un pescador de toda la vida, de un hombre que sabe nadar perfectamente. Yo le decía, creo que es de esos niños que le dicen: va a aprender a nadar, y los agarran y los avientan al agua y solitos aprenden a nadar. Pedro sabía, pero sin embargo la Escritura dice que él tuvo miedo, y cuando comenzó a hundirse, clamó: Señor, sálvame. Todos en algún momento de nuestra vida sentimos temor. Y quiero pensar y aplicarlo a la vida de Josué cuando Dios le dice: Josué, te vas a hacer cargo de la empresa. Y llega el temor a la vida de Josué, aún con lo que él sabía, aún con lo que él tenía de sí, le da miedo. Es como cuando Salomón va a ascender al trono de David, su padre, y en una noche se le aparece Dios en una visión, en sus sueños, y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dice: Señor, dame sabiduría, porque mira, yo no sé ni entrar ni salir, y ahora voy a estar al frente del pueblo. Yo no sé cómo voy a hacer esto. Le da miedo. Entonces Dios no llama a la gente más capacitada, no va a ser de los hombres sus instrumentos porque tengan habilidades, talentos, fuerza, ¿sí? Y yo dije que en algún área de nuestra vida somos temerosos, y en algún área de nuestra vida también somos débiles. Sansón, aún siendo el hombre fortachón y el hombre más fuerte, había un área de su vida que estaba demasiado débil. Entonces todos tenemos temores y todos somos débiles en algún momento, en algún área de nuestra vida. Por eso dice 1 Corintios 1, 27 y 28 que Dios escoge lo débil, lo que no es, y lo hace para que ninguna carne se jacte en su presencia. Este es el Josué que quiero compartir, que quiero que nosotros tengamos presente, porque a través de los episodios de su vida y de las cosas que nosotros vamos a estar viendo de Josué, nos vamos a dar cuenta cómo uno, aún siendo débil, aún siendo temeroso, Dios nos provee de lo necesario para cumplir la misión que tenemos que cumplir. Dios nos da, Dios nos equipa. Ya lo hemos mencionado repetidamente, es que Dios al que llama lo va a capacitar, ¿sí? Y así como capacitó a Moisés, Dios también lo va a hacer ahora con Josué. Esta es la razón, entonces, por la que Dios le dice: no temas. El miedo de Josué era comprensible. Yo no sé si ustedes se pusieron en ese momento cuando Dios le dice: te vas a encargar de todo esto, ¿sí? Su miedo, su temor es comprensible. La labor que tenía que realizar era difícil y consistía en dos cosas. Primero, introducir al pueblo a la tierra prometida. Eso es lo que Dios le indica. Es lo que Dios le dice cuando habla con Josué. Dice: tú vas a llevar este pueblo, vas a introducirlo a la tierra que yo juré, la tierra que yo les prometí, y que a la fecha era una tierra que permanecía ocupada por pueblos impíos y bélicos. ¿Habría que temer humanamente ante eso? ¿Ustedes qué creen? Sí,
No era fácil la labor, no era fácil la tarea que se le estaba encomendando. Inclusive Dios les había dicho, son pueblos más fuertes que tú, ¿sí? Son pueblos más fuertes, eran pueblos bélicos y a ellos habría que enfrentar. Por eso es que Dios le dice, no temas. Y además de eso, la segunda etapa de la misión que tenía que cumplir Josué era repartir el territorio, la tierra de Canaán, a los hijos de Israel. Y ustedes dirán, porque yo me lo pregunté, bueno, ¿y qué de difícil será repartir el territorio? Es como si yo les dijera, bueno, a ver, usted es el albacea, tiene 10 hermanos y usted va a repartir la herencia de su papá. Pero usted conoce a sus hermanos y resulta que sus hermanitos son especiales. Y ahí yo pregunto, ¿repartir una herencia será fácil? No, porque uno va a decir, no, es que yo quería allí. Y otro va a decir, no, pues es que a mí mi papá me dijo allá. Y es que a mí me tocaba acá. Los hijos de Israel no eran blancas palomas, ¿o sí? Y Josué tenía que repartirles la herencia. Pregúntenle a alguien que haya repartido una herencia, ¿cómo salió? Pregúntenle cómo le fue y alguien dirá, ¡ay, repartir una herencia! Pues Josué tenía esta doble encomienda, introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán y repartirles la herencia. Y para ello, hermanos, Dios le tuvo que decir, no temas. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás la tierra. Eso es lo que le dice Dios. Entonces, no es una tarea fácil. Es por eso que Dios le da la mejor garantía. A esto le llamé así, mi encabezado dice, la mejor garantía. ¿Cuál es la mejor garantía que Dios le da a Josué? Versículo número 5. Aunque ya lo leímos, voy a volver a leer el versículo número 5. ¿Cuál es la mejor garantía que Dios le da a Josué? Para influirle confianza, para quitar esos temores que él está muy probablemente sintiendo en ese momento, nuestro Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como yo fui con Moisés. Y miren que Josué sabía perfectamente cómo Dios había sido con Moisés, porque Josué fue el sirviente de Moisés, por eso durante esos 40 años. Y muchas cosas le aprendió a Moisés, porque uno aprende cuando uno anda o es allegado a una persona, ¿sí? Uno aprende de las personas, uno aprende de la gente con la que convive. Josué había aprendido muchas cosas de Moisés. Y Dios le está diciendo, como yo fui con Moisés, hago el paréntesis, Josué, y tú lo sabes, como fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la mejor garantía para mí de lo que Dios le está encomendando a Josué, de decirle, vas a introducir al pueblo de Israel y vas a repartir la tierra por heredad. ¿Sí? Y esta es la garantía que Dios le da. Como fui con Moisés, y tú lo sabes, así seré contigo. Josué sabía perfectamente cómo había sido Dios con Moisés y le da esta garantía. Entonces Josué asume la responsabilidad, no confiando en sus cualidades, si es que las tenía, sino en la promesa de nuestro Dios. Asume la responsabilidad. Y yo creo que esto es una parte importante, porque miren, hermanos, a veces vemos cristianos temerosos para servir a nuestro Dios. A veces se nos asigna un cargo en el momento de las elecciones, en el momento de repartir el trabajo y decimos, usted va a hacer ese trabajo. Y dice, no, discúlpeme, yo no puedo. Josué no objeta la comisión que Dios le está dando, ¿sí? La acepta, asume la responsabilidad y creo que aquí es donde Josué comienza con un buen principio, confiando no en él,
sino confiando en Dios. Y aquí hay una enseñanza. Cada vez que nosotros vamos a emprender una nueva etapa de nuestra vida, cuando vamos a emprender una nueva empresa, cuando vamos a emprender un nuevo negocio, cuando vamos a un nuevo empleo, ¿sí? Cuando cambiamos de lugar, cuando vamos a emprender, no vamos a confiar en nosotros, sino hay que confiar en nuestro Dios. Creo que este es lo mejor que podríamos hacer al iniciar una nueva empresa. Y cuando me refiero a empresa, no pensemos precisamente en unas cuestiones materiales, aunque aplica para todo, ¿sí? Aplica para todo, porque así de bueno y de bondadoso es nuestro Dios. Inclusive podríamos aplicarlo para nuestros estudiantes. Vas a iniciar una nueva etapa en tu vida escolar, confía en el Señor. No confíes en tu talento, no confíes en tu habilidad, no confíes en tu sabiduría. Tú confía en el Señor, porque esta es la garantía que Dios da, ¿sí? La garantía es: yo voy a ser contigo, yo voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé, ¿sí? Pero no es todo lo que le dice Dios. Entonces Josué asume la responsabilidad, pero y el Señor comienza a abrirle los caminos a Josué. Pero el Señor le da instrucciones, y esto es lo último que quiero comentarles. Dios le da a Josué 8 instrucciones, 8 indicaciones. Pensemos de esta manera: mira, tú vas a iniciar una nueva empresa, ¿sí? Vas a dirigir este gran equipo, y el manual que yo te entrego para garantizar el éxito, aquí viene el manual, ¿sí? Aquí vienen las indicaciones. Esto es lo que tú tienes que hacer, y si lo haces, entonces todo te saldrá bien, ¿sí? Y le da Dios indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Ya las he mencionado en alguna otra ocasión, también porque ya es la segunda vez que predico el mismo pasaje, pero en diferente enfoque. Por eso les dije, esta es la otra perspectiva acerca de Josué. ¿Cuál es el manual que tiene que seguir al pie de la letra Josué? Porque ahí va a estribar el éxito de la empresa, del trabajo, de la comisión que ahora tiene que llevar a cabo. ¿Cuáles son las indicaciones? Vamos a recordarlas juntos. ¿Qué les parece? Son las indicaciones de nuestro Dios. Primero le dice Dios a Josué en el versículo 2: levántate. Mira, lo primero que tienes que hacer es dejar tu posición cómoda, ¿sí? Levántate. Y levántate no es precisamente porque estés sentado, sino este es el momento, ¿sí? Este es el momento, levántate. Segundo, le dice: pasa este Jordán. Traducido significa: no te quedes en el mismo lugar. Y en cada una de estas indicaciones, Dios habla también a nuestras vidas y nos dice: no te quedes como estás, ¿sí? No te puedes quedar como estás. En tu vida cristiana no te puedes quedar como estás. En tu vida económica no te puedes quedar como estás. En tu vida, y pónganle lo demás, ¿sí? Dios le dice: no te quedes aquí, pasa. Esa es la segunda indicación. Tercera, le dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, hijo mío, échale ganas. Hija mía, ponte a trabajar, ¿sí? No te quedes como estás. Mira, levántate, pasa, échale ganas. Esfuérzate, le dice Dios, y sé valiente, ¿sí? Cuarta, le dice Dios a Josué: reparte la tierra, ¿sí? Vas a repartir la tierra. Tú toma la iniciativa, tú eres el encargado, toma la batuta porque ahora tú eres el director de la orquesta, ¿sí? Tú vas a repartir. Directamente le da la indicación. Este es el manual. 4 fue reparte. 5, Dios le dice: el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, ¿sí? Le dice: no te apartes de esta ley ni de día ni de noche.
Esta es la indicación que Dios le da a Josué. Le dice, este libro, léelo, medítalo, cúmplelo, ¿sí? Y no te apartes de ella, de esta ley. Cuidadito con desviarte. Aguas, ten cuidado, ten precaución, ¿sí? Es la advertencia. Versículo número 6, la siguiente indicación le dice en el mismo versículo 8, medita estas cosas, vas a meditar en él. Mira, meditar es darle varias vueltas al mismo asunto, ¿sí? Eso es meditar, darle varias vueltas al mismo asunto. Yo me acordaba cuando veía esto que los rumiantes, los animales que son rumiantes, comen una vez y digieren el alimento, pero después lo regurgitan y de repente usted los ve masticando nuevamente. Están dándole otra repasadita a lo que ya habían consumido. Y algo así es la idea de medita estas cosas. Mira, piénsalas, ¿sí? Por eso es que se nos invita a meditar en la ley de Dios. A veces leer la Escritura y fijar nuestros ojos en un texto y decir, esto me gustó, esta frase aquí, y es estar meditando. Yo llevo 15 días sobre esa expresión, Señor, sálvame. Cuando Pedro le clama al Señor. Y ahí está, dando vueltas. Porque la salvación solamente viene de Dios. Cosas que solamente Dios hace. Si el Señor nos salva, no hay quien salve. Si Dios no ayuda, no hay quien ayude. Si Dios nos sana, no hay quien pueda curar, quien pueda sanar, ¿sí? Si Dios no da sabiduría, por más que uno le busque, no, está en Dios. Hay cosas que solamente están en nuestro Dios. Y eso es meditar, estar allí dándole varias vueltas a los asuntos, pero a los asuntos de Dios, no a los nuestros. Dios le dice, la séptima indicación, harás conforme a lo que está en él escrito. Es decir, no solamente está en estar meditando, estar recordando, sino en aplicarlo. El Señor Jesús habló en el Sermón del Monte acerca de aquellos hombres que oyen la palabra y la hacen. Y el Señor Jesús dijo, le compararé como a un hombre que construye su casa sobre la roca. Ese es un hombre sabio, ¿sí? El sabio es aquel que oye y hace. Y entonces Dios le está diciendo a Josué, esto es lo que tienes que hacer, ahí te encargo. Y le dice el Señor, porque haciendo esto, todo te saldrá bien. Todo absolutamente te saldrá bien. Y Josué ahora tenía un gran desafío en su vida, comprobar lo que Dios le había dicho. Ese es el desafío. Y por último, la octava indicación que Dios le da en este pasaje, en el versículo 9 le dice, no temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Esa es la octava indicación de las instrucciones que Dios le está dando a Josué. Estas instrucciones se convirtieron en un desafío para Josué. Y concluyo de esta manera, hermanos, el libro de Josué es el modelo para nosotros porque ilustra el método por el cual el creyente puede poseer y alcanzar aquello que Dios nos ha prometido. Tenemos que esforzarnos para hacernos de las cosas que Dios nos ha prometido. El cumplimiento de la promesa entonces había llegado. Dios le dice a Josué, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Donde tú pongas tu pie es un territorio que yo te voy a otorgar. Y para ello se requiere fe.
Josué no solamente es un hombre que, si bien en momentos o en episodios de su vida mostró gran valor y en otros quizás tuvo temor, como cualquier hombre, vamos a ver en Josué un hombre que tiene fe, un hombre que le cree a Dios. Desde que él subió juntamente con los otros hombres, uno de cada tribu, a explorar la tierra prometida, desde allí nosotros vemos cómo él tiene fe. Cómo es que, siendo un joven todavía, Josué, dice la Escritura que no se apartaba del tabernáculo, del lugar donde Dios hablaba con Moisés. Dice que no se apartaba de ese lugar. Veremos entonces episodios interesantes de la vida de Josué, porque Josué tiene fe. Y dice el Nuevo Testamento que esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, confirme nuestra fe y nos acompañe conforme Él mismo nos lo ha prometido a nosotros en la persona de Cristo, cuando Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor, hermanos, sea con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.